Muy bien, continuamos con nuestro estudio de la estructura electrónica de la materia y ahora toca hablar sobre lo que serían los números cuánticos. ¿De acuerdo? Recordemos que realmente estos números cuánticos salen como un resultado natural de la ecuación de Schrödinger. Así de manera sencilla, vamos a recordar que la ecuación de Schrödinger, en su modo más compacto, es aplicar el hamiltoniano sobre determinada función de onda, y esto nos va a regresar otra vez la función de onda, pero multiplicada por un valor que es justamente la energía, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso, muy bien, estas funciones, esta psi griega, representan las funciones de onda. ¿Y qué son estas funciones de onda? Pues son justamente los orbitales, ¿de acuerdo? Los que estuvimos hablando, los de los últimos modelos atómicos. Y estos orbitales que nos están hablando justamente de que son distribuciones. Esto es muy lento, así que vamos a hacer de modo. Muy bien, entonces estos orbitales son distribuciones electrónicas. Por ahí ya se los había pintado previamente. Estamos hablando que son como un montón de puntos, ¿no? Como la estática en un televisor de esos antiguitos, donde lo que ven son un montón de puntos azarosos que se localizan en una forma aproximada dependiendo de la función, aquí ya lo veremos, y cuyo en el centro es un poco más denso, ¿no? Y a medida que se va haciendo más grande se vuelve menos densa esta cantidad de puntos, que son los lugares probables en donde encontramos el electrón, ¿de acuerdo? Entonces, de una manera para que quede todavía más exacto, vamos a usar una imagen ya más profesional, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que trato de representarles, ¿no? Este dibujito de aquí se asemeja a esto, como ven. Cada uno de estos puntos representa un estado probable donde podemos encontrar el electrón. Como se los comentaba, en la parte del centro es más denso, hay mayor probabilidad. Y a medida que se va alejando del origen, se ve menos denso la superficie. ¿Qué significa? O el volumen más bien. Se ve menos denso el volumen, lo cual significa que es menos probable encontrar el electrón ahí, ¿no? Si fijan, esto es una aproximación a una esfera, ¿no? Es lo que por ahí habíamos visto como una función 1s, que es en este caso la del átomo de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros resolvemos la ecuación de Schrödinger de manera natural, la vamos a resolver, no en este momento, pero ya después lo haremos, lo vamos a resolver y que lo que nos da tres números cuánticos. Tres números cuánticos. Ese es el resultado que nos va a dar de resolver naturalmente la ecuación de Schrödinger. Estos números cuánticos, aprovechando ya tipo spoiler, tenemos lo que es la n, la l y la ml, que es el número principal, azimutal y magnético. ¿De acuerdo? Entonces para esto no se vayan a confundir. Recuerden que no es lo mismo una órbita, es diferente una órbita a un orbital. El orbital es el resultado justamente de estos últimos modelos. Entonces recuerden que una órbita, nosotros dibujamos una órbita, es realmente algo parecido mucho al diseño de los planetas, ¿no? En el cual se encuentra el núcleo en el centro y alrededor están estas órbitas, y estas órbitas es donde se localizan los electrones. Entonces el detalle con estas órbitas es que al igual y como se puede desarrollar la ubicación exacta de un planeta en un determinado tiempo, bajo este modelo también podríamos predecir justamente que una función que dependiera del tiempo, por ejemplo, la posición de estos electrones, ¿de acuerdo? Sin embargo, la mecánica cuántica nos dice que esto no es posible. ¿Por qué? Porque existe un determinado error, una incertidumbre asociada a la medición justamente de estas variables. Y esto es lo que se conoce con el nombre del principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que es el que yo les estoy poniendo aquí, ¿de acuerdo? Esta fórmula representa justamente este producto de incertidumbre, el cual, si ustedes miden de manera similar ambas, este es el mínimo valor que podrán obtener, ¿de acuerdo? Siempre van a tener una incertidumbre mayor o igual a h barra sobre 2, por lo cual no van a poder determinar, por ejemplo, su posición exacta. Entonces, ¿qué es lo que determinan? Pues su posición
más probable, que es lo que ustedes pueden ver ahí. ¿Ok? De acuerdo, entonces ahora sí vamos a hablar, entrando, me canto mi pestañas ahí abajo, ¿no? Vamos a hablar entonces de, en este caso, los números cuánticos, de estos tres números cuánticos primeramente, ¿no? Y el primero de ellos es el número cuántico, ahí está, es el número cuántico principal, que nosotros vamos a distinguir por una letra n. Ahí yo le exagero un poco en la colita, pero es una letra n, ¿de acuerdo? Entonces es justamente nuestro primer número cuántico. Y ahí está, ya no quería cooperar. ¿Qué es lo que deben de saber de este número cuántico n? Este número cuántico n adopta valores de números, números enteros positivos, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, toda la infinidad de números que quieran. Entonces, es lo primero. N vale desde 1 hasta infinito, siendo infinito, por ejemplo, cuando el electrón sale justamente del átomo. Entonces adopta números enteros, nada de 2.5, nada, enteros positivos. ¿De acuerdo? Y este número cuántico n se refiere justamente a la energía. Por eso es de los más importantes. Se refiere a la energía. Por ahí los utilizamos en una ecuación anterior para calcular la diferencia de energía entre diferentes, entre un estado excitado y un estado basal. Entonces n se refiere a la energía. ¿De acuerdo? Mientras mayor sea n, mayor va a ser la energía. Ahora, la n, este número cuántico principal, es proporcional justamente al tamaño del orbital. ¿De acuerdo? Ahora, a lo mejor de repente sale ahí una confusión. No es lo mismo, pues no es lo mismo decir que n se refiere a la energía que n se refiere al tamaño. Es proporcional, pero lo correcto es decir que n describe justamente nuestra energía del sistema. A pesar de que cada vez que aumente el número n de manera proporcional va a aumentar el tamaño. Eso es indiscutible, ¿no? Sin embargo, pues, va a haber casos en los que va a haber algunos detallitos. Como siempre en la química, siempre hay detalles. Entonces n nos va a representar la energía. En este caso, por ejemplo, la familia de funciones ns. ¿Por qué está en escribir? La familia de funciones ns en este caso va a ser representada por estas esferas, estas esferitas. Va a ser representadas en este caso por una determinada esfera, ¿no? Esta sería la 1s. Vamos a hacerle así como que es esfera, ¿no? Entonces se imaginarán que una esfera de mayor tamaño justamente nos representaría la 2s. Y en este caso, siguiendo esta logística, esta secuencia, una 3s sería de mayor tamaño y así consecutivamente, ¿no? Entonces a eso se refiere a que a veces n se confunde como si fuera el tamaño. En realidad es justamente la energía. Pero a medida que hay mayor energía, el electrón puede alcanzar mayores niveles en estos orbitales. Y justamente eso hace que pase menos tiempo en el centro y más en los alrededores, haciendo que crezca esta burbuja, ¿de acuerdo? Ahora, es el primer número cuántico, el número cuántico n. ¿Cuál es el segundo número cuántico? En este caso el segundo número cuántico se le llama el número cuántico azimutal. Y también se representa con una letra, que es la letra L, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que deben saber la L? La L primero va a tener valores que van a ir desde 0 hasta n-1, ¿de acuerdo? Esos son los valores que va a tener justamente nuestra L. ¿Y qué representa esta L? La L representa la forma. L representa la forma del orbital, ¿de acuerdo? L representa la forma del orbital. Entonces esa L nosotros la representamos, o bueno, nosotros le damos una determinada etiqueta, un determinado rótulo, y esos son los orbitales que nosotros ya conocemos como S, P, D, F, y así se sigue, ¿no? G, H, dependiendo de la cantidad de energía que tengan. Ahora, esa cosa se movió. Esa cosa se movió. Entonces, estas son las letras con las cuales nosotros usualmente llevamos estos orbitales. Pero estos a su vez son justamente eso, la representación del número de L, que sería 0, 1, 2, 3, y así se pueden seguir, ¿de acuerdo?
Entonces, a ver si se desbuguea, no se desbuguea, creo que ya sé qué está pasando. Muy bien. De manera que, por ejemplo, si ustedes tienen un valor de L igual a 0, eso representa un orbital S. Un L igual a 1 representa un orbital P, L igual a 2 un D, L igual a 3 un F, y así se siguen consecutivamente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo muy interesante, porque a partir de aquí nosotros ya podemos identificar un poco más sobre la forma, casi podríamos decir la anatomía justamente de estos orbitales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo trabaja este caso, ¿no? Si ustedes tienen en este caso un n igual a 1, esto representa que L va a valer 0, ¿de acuerdo? Y si L vale 0, significa que lo que ustedes tienen es un orbital tipo S y que la representan, como ya hemos visto, con una esfera. ¿Ok? Ahora, si n vale 2, significa que entonces L va a tener dos posibles valores. Acuérdense que vale desde 0 hasta n-1. Entonces el primer valor va a ser obviamente 0 y el siguiente es n-1, o sea 2 menos 1, que sería justamente el igual a 1. Entonces, el S, ya habíamos dicho, representa al S, mientras que el L igual a 1, habíamos dicho, representa al P, que son estos orbitales en forma de cacahuatito, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a extenderlo todavía más. Un último ejemplo, cuando n, creo que podríamos seguirnos así, ¿no? N es igual a 3, significa que L va a tener ahora justamente, ¿qué está pasando? L va a tener valores que va a ser el 0, como habíamos visto, el L igual a 1 y el L igual a 2. ¿Por qué? Porque es n menos 1. ¿Cuánto vale n? 3. Entonces sería 3 menos 1, 2. Son los posibles valores. El 0 que se forma tiene orbital S. ¿Cómo lo llamamos orbital S? El L igual a 1 lo llamamos el orbital P y el L igual a 2 son lo que conocemos como los orbitales D. ¿De acuerdo? Que ya tienen una determinada formas características, ¿no? Un poquito más sofisticados. El más fácil de recordar es este que tiene forma del cacahuatito con un anillo en medio. ¿Okay? Entonces ese es el segundo número cuántico L, que representa la forma. Llevamos el n de energía, L forma. Y nos falta el tercer número cuántico. Y entonces el tercer número cuántico es el que se llama número cuántico magnético. Y que representamos con una ml o simplemente una m, ya dependiendo justamente de la bibliografía donde lo tomen. Este número cuántico ml va a adoptar valores desde menos L hasta más L. O sea, todos los números que pasen del negativo al positivo, incluyendo el 0. ¿Qué nos describe la M? Vamos a ponerle para hacerlo más sencillo. Describe, vamos a ponerla aquí, describe, ya ni supe que escribí, la orientación, espero yo estar escribiendo lo adecuado. Describe la orientación, esa es una C, santa madre, describe la orientación del orbital, ¿de acuerdo? Entonces, esto describe la orientación del orbital. Y es donde aquí nosotros podemos hacer cosas divertidas, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que el anterior vamos a hacer un ejemplo. Si n es igual a 2, en este caso, L vale 0 y L vale 1, ¿de acuerdo? Entonces, si L vale 0, significa entonces que M va a valer 0, porque no hay más valores. En cambio, si L vale 1, vamos a tener que va a haber tres posibles valores. Menos 1, 0 y más 1. Entonces vean, va desde menos L hasta más L y también incluye el 0. Entonces justamente estos tres de aquí representan el M, ¿de acuerdo? Y recuérdense que si L es igual a 1, esto que representa los orbitales P. Y nos dan tres valores. Esos tres valores, ¿dónde creen que son? Son justamente de los tres posibles orbitales P, que es el PX, PY, ahí está, PX, PY y PZ. Entonces ven cómo estos números siempre coinciden con una determinada etiqueta que a lo mejor ya no suena, ¿no? Y que a su vez, pues estos son, ya saben, ¿no? Los orbitales que están en el eje X, eje Y,
y en el eje Z, ¿no? Que uno está hacia atrás de nosotros y el otro apuntándoles, ¿no? Uno está hacia adentro y otro hacia afuera. Entonces, como ven, eso representan justamente este número cuántico. Entonces, con estos números cuánticos prácticamente estamos desarrollando todo este proceso, toda esta estructura de los orbitales. Vamos a ver otro ejemplo más. Si n es igual a 3, y aquí donde se pone también sabroso, significa que L va a poner un valor de 0. Y entonces M vale 0, ¿de acuerdo? Por otro lado, si L vale 1, significa que M va a tener valores desde menos 1 hasta más 1, pasando por el 0. Ahora, si L vale 2, que es el hasta donde va a llegar L, significa entonces que M va a tener ¿cuántos valores? 5 valores. Menos 2, vamos a poner un paréntesis aquí para que sea igualito. Menos 1, 0, 1 y 2. ¿Y qué creen que representan estos valores? Representan justamente los orbitales del tipo D. Entonces, en este caso, estos serían el de XY, el de YZ. A lo mejor me le río un poquito el rótulo, pero no importa ahorita. ZX, de X cuadrada, Y cuadrada y de Z cuadrada. Este a lo mejor el orden de estos tres primeros cambia, pero al final de cuentas esto es lo que representan estos 5 valores de nuestros número cuántico M, ¿no? Los valores de estas orientaciones de los orbitales, ¿ok? Entonces, como ven, estos números cuánticos pueden describirnos perfectamente la naturaleza de la estructura electrónica que posee un determinado átomo. Entonces, algo bien importante que es lo que se llama la capa electrónica. La capa electrónica, ¿de acuerdo? Electrónica y electrónica, ok. O sea, esta cosa puso para borrar. Yo sin saber. ¿Qué es una capa electrónica? Así de manera bien sencilla es aquellas que tienen el mismo valor de n, una determinada n. Por ejemplo, si tiene una n igual a 1, ¿qué significaría? L igual a 0, m igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué representa esto? Pues justamente nuestro orbital 1s, ¿de acuerdo? Como ven, el 1 representa la n, el s representa la L igual a 0, y como solo hay un tipo de s, m vale 0. Y esto es una capa, esto se le llama la primer capa. Primer capa, ¿de acuerdo? Por otro lado, si ustedes tienen un valor diferente, llamémosle un n igual a 2, entonces L tiene dos posibles valores, 0 y 1, ¿de acuerdo? Y entonces M tiene los valores de menos 1, 0 y 1 para este caso, o simplemente va a valer 0 para cuando L valga 0, que es el caso anterior. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos de nuevo una esfera que representa la 2S. Este 2 representa este 2. Esta S representa este 0. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el otro caso? Van a ser justamente nuestros orbitales en forma de cacahuate. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, ¿de acuerdo? Uno apunta a nosotros, el otro apunta hacia atrás. Aquí tenemos que estos orbitales van a representar justamente el 2 px, 2 py y 2 pz. Ahora, véanlo, este 2 se debe al número cuántico n. El p que tienen los tres se refiere al número cuántico L igual a 1. Y el x, y, z se refieren a los números menos 1, 0 y 1. Como ven, es una cosa impresionante, ¿no? Y esta, por ejemplo, sería la segunda capa. Entonces, a eso se refieren las capas electrónicas, con un mismo valor de n. Aquí vean, aquí solamente, en el anterior, cuando n es igual a 1, solamente hay 1, que es el 1s. Cuando n es igual a 2, aquí ya vemos que existen estos 4 orbitales distintos. Y así va creciendo según el valor de n. Ahora, creo que ya sé, porque tengo demasiadas imágenes aquí. Demasiado escrito. Cuando hay
cuando hay un número cuántico igual, que es el n, es una capa. O sea, si se comparten todos estos orbitales de arriba, comparten un mismo n, se le llama capa. Pero si comparten un mismo n, si puedo borrar. Si comparten un mismo n y... No, ahí está, chale. A ver, si comparten entonces un mismo n y también comparten la L, esto se llama una... Santa madre, ¿qué onda con mi dedo gordo? Una subcapa, ¿de acuerdo? Esto se le conoce como una subcapa. Oye, qué bueno que de la P. Entonces, ¿qué es una subcapa? Por ejemplo, si n es igual a 3, si nosotros ponemos un L igual a 2, y nos vamos a entrar solo en 1, esto es una subcapa, y esta subcapa es la que se conoce como la subcapa 3D. ¿De acuerdo? 3D. ¿Por qué? Porque es n igual a 3 y L va a ser 2. Y esta subcapa la compone, ¿cuál va a ser lo que va a variar? Que el valor de m va a ser variado, no van a ser varios. Por ejemplo, el 3D XY, el 3D YZ, el 3D XZ, el 3D X cuadrada Y cuadrada y el 3D Z cuadrada. Entonces si fijan que tienen en común una subcapa que tiene el mismo valor de n y l. Acuérdense, n representa el número, l la letra. Entonces todos estos contienen el mismo nl. Esto es una subcapa, ¿de acuerdo? En este caso también nosotros lo podemos ver en el ejemplo de aquí arriba. Aquí se fijan, todo esto de aquí comparte el 2p, 2p, 2p. Entonces estos tres es la subcapa 2p, ¿de acuerdo? Esas son justamente las capas que contiene. Entonces ahora lo que continuaríamos sería, ya que hemos visto justamente cómo funcionan estos tres números cuánticos, sería hablar un poquito sobre el número cuántico que falta, el cuarto, que es el número cuántico de spin. Y de igual manera ya empezaron a ver un poco de la configuración electrónica. Entonces ven, esto es lo que son los números cuánticos.